Fui a la biblioteca y cuando salí contento, se lo dije a mis alumnos porque en la biblioteca no entraba gente, estaba llena, todas las dos partes de la sala de lectura. Y bueno, eso es... No fui al psicólogo ese día, estaba contento. Bueno, Rayuela, entonces es el tema de la reunión. Las efemérides son un poco absurdas, pero sirven, aunque sea para recordar. Dale, vamos. Digo que las efemérides son siempre motivo de recordatorio, de homenaje y esas cosas. Entonces la gente hace actos. Y esto pasó con los 50 años de Rayuela. Como todo texto, en algún sentido se constituye como clásico y por lo tanto es motivo de estudio y de reconocimiento, pero como todo texto también, como todo clásico, envejece. Y no siempre las lecturas son las mismas, los tiempos van modificando las lecturas. Entonces, de vez en cuando viene bien revisitar esos textos para ver qué nos dicen al mundo actual, al mundo contemporáneo. Yo voy a hablar un poquito del antes de Rayuela para hacer una introducción contextualizada y después voy a hablar un poco del texto, sí, de Rayuela. Antes, solo una curiosidad para saber con quién estoy hablando. Levanten la mano los que leyeron Rayuela. Bastantes. Levanten la mano los que... No lo van a levantar, pero no da vergüenza. Los que no la terminaron, le voy a decir. Vale, levantaron algunos, ¿vieron? Antes. Entonces, Cortázar es un escritor que hasta el año 50 es absolutamente desconocido. Fue profesor en la Universidad de Cuyo. Cuando vuelve a Buenos Aires consigue un trabajito. Muchas de estas cosas no se sabían porque las biografías nos decían algo de esto, pero apareció un texto muy rico para los que estudian Cortázar, que son las 1800 páginas del epistolario, ¿no? Los 3 tomos de cartas que publicó Aurora Bernardi, su primera mujer, en Alfaguara en el año 2000. Luego el epistolario se agrandó incluso más, agregaron más cartas. Pero vieron que cuando un escritor vende bien, después publican la lista del supermercado, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Está publicando Balleno Banana de Cortázar ya, pero el epistolario es muy interesante, la verdad es muy interesante. A mí me sirvió para, como trabajo últimamente en cuestiones de edición, para rearmar en un trabajo que publique el itinerario editorial de Cortázar. Vuelve de la Universidad de Cuyo, se va mal de la Universidad de Cuyo por problemas políticos. Él era un antiperonista declarado en años del peronismo y consigue trabajo en Buenos Aires, dice gracias a un vasco amigo. El vasco amigo es Julián Urgoiti, que era entonces uno de los fundadores de la editorial sudamericana en Buenos Aires, un español que había llegado a la Argentina en los años 30 y había fundado Sudamericana en el 38. Junto con otros, ¿no? Parece ser que este Vasco Urgoiti es el que le consigue el trabajo como gerente de la Cámara Argentina del Libro. Efectivamente, es un dato biográfico que hasta no se sabía mucho, pero Cortázar trabaja un año, más o menos, en un cargo jerárquico de la Cámara Argentina del Libro. Eso lo pone en relación, en buenas relaciones, supongo, en la mayoría de los casos, con editores. Quiero decir que hasta ese momento, hasta el 50, Cortázar había publicado un librito de sonetos con un seudónimo, ese que llama Presencia, y una obra de teatro pequeña, una de teatro literaria, no para representar, sino una obra de teatro literaria, que se llamó Los Reyes, al cual en la correspondencia se refiere como La Bestia o El Laberinto. Sobre todo le pone el nombre del laberinto. Después la tituló Los Reyes. Esos 2 textos se publicaron en editoriales inexistentes o de amigos, con circulación muy precaria. De modo tal que el primer libro conocido es Bestiario del 51, que lo edita Sudamericana, gracias a este vasco amigo. Urgoiti es muy elogiado en la correspondencia de Cortázar. Se lo reconoce como un amigo y, en contraste con Urgoiti, habla bastante mal de un catalán bastante asqueroso, así lo dice
en la correspondencia, que es López Yauzás, el otro dueño de Sudamericana. Parece que en Sudamericana tenían como las tareas divididas, y López Yauzás, quien fue durante muchos años la figura más visible de Sudamericana, después su hijo, después su nieta Sudamericana, fue hasta su venta en el 98 una editorial familiar de los López Yauzás. Pero López Yauzás manejaba la guita, evidentemente, y nunca llevó bien con Cortázar, o nunca tuvieron una buena relación. Entonces te analizaban la relación con Urgoiti. Hola. Lo caballeresco sería que te diera esta silla, pero en algún momento me hace estar. Publica entonces en el 51 Bestiario. En la correspondencia bromea sobre las ventas de Bestiario. Bromea porque dice que le habían depositado 14,9 pesos, creo. Es decir, el Bestiario no se vendió, ni la primera edición alcanzó a venderse en aquellos primeros años. Es un autor francamente desconocido para el público. Después aparecen los mitos, que la había leído Bioy, que Borges había leído Casa Tomada, efectivamente la publica en Aires de Buenos Aires, uno de los cuentos más conocidos de Cortázar, y dice que había leído algunos cuentos más de Bestiario, pero eso no... Borges decía cualquier cosa, o sea que no hay por qué crear el mundo. Hola. Buenas tardes. ¿Estás con la Casa Tomada? En algún momento me salgo y tiro la llave por la alcantarilla. Utópico, pongan. No se admite más. Bueno. ¿Qué pasa mientras tanto? Se va del país. En el 51 se va del país. Se va a Francia con una beca de muy poca plata, becado por el gobierno de Francia, como traductor. Él da muchas materias, aprendan ustedes, son muchos de traductorado, que da muchas materias juntas en un instituto superior y consigue el título de traductor al inglés y se va a Francia con ese título, como para a ver si consigue trabajo de eso. Consigue poco trabajo porque su puesto en la UNESCO lo consigue en el 53-54, o sea, está 2 o 3 años ahí medio galgando mal, y muchos dicen que esos 2 o 3 años, incluso, bueno, que esos 2 o 3 años forman parte de la reconstrucción de la historia de Oliveira, digamos, ¿no? Que ese mundo que está contando tiene que ver con ese episodio de su vida. Digamos que el Oliveira de Rayuela tiene mucho autobiográfico en ese periodo aproximado. Ya para el 53 se empieza a organizar un poco. ¿Por qué? Porque se casa con Aurora Bernardes en París, consigue un trabajo que le tira Ayala. Francisco Ayala estuvo viviendo en Argentina hasta el 50, después va por un contrato, el gran intelectual escritor español, a Puerto Rico y consigue, le encarga a Cortázar, a manera de favor, que traduzca los cuentos completos de Edgar Allan Poe. O sea que Cortázar trabaja mucho en la traducción en París, en la traducción de los cuentos de Edgar Allan Poe, y eso le consigue un dinero, ¿no? Un dinero que los cuentos se publican finalmente en una edición de la Universidad de Puerto Rico en el 56. Y Ayala con eso le consigue un contrato y un dinero para que vaya tirando. Pero ya para el 53-54 cuando consigue el trabajito de traductor en la UNESCO, que es el trabajo que tiene Cortázar, no voy a decir hasta que se muere, pero tiene durante muchísimo tiempo. Hasta que ya gana mucha plata como escritor, él quiere seguir teniendo ese trabajo. ¿Por qué? Porque era un trabajo part-time, es decir, era el trabajo para él ideal. Le permitía, primero, viajar, que le gustaba mucho. Segundo, tener que le quede tiempo para escribir, porque tenía trabajos intensos, pongamos, de un mes, y después estaba 3 meses sin hacer nada, y eso le permitía escribir. Entonces siguió durante casi toda su vida teniendo ese trabajo part-time en la UNESCO. Es más, en algún momento le iba bien y en la UNESCO le ofrecen un trabajo muy bien remunerado full-time, y él dice que no. Él quería siempre tener un espacio para escribir. Ahí se entera que había una posibilidad de publicar algunos cuentos en México. No sé si vieron algo de Latinoamericana, pero un cuentista importante del México contemporáneo, Juan José Arreola. Arreola, con un grupo de amigos, había
armado una pequeña editorial. Y Cortázar le manda sus cuentos por un contacto que tenía en México, y Arriola, en esa colección pequeña que se llama Los Presentes, saca lo que podemos llamar hoy el segundo libro de cuentos de Cortázar, Final del Juego. Pero lo saca con 8 cuentos. Si ustedes ven hoy la edición de Final del Juego, van a ver que tiene 16 cuentos. Cortázar le manda una versión con 8 cuentos, que es la versión que aparece en la colección mexicana en el año 56. Ese libro le llega a Cortázar queda satisfecho, dice que es un libro muy compadrito, esa es la palabra que usa, pero tiene muy poca difusión. Era una colección de un grupo de amigos que tenían una difusión medio a pulmón, y el libro se conoce poco. El libro que ustedes conocen de Final del Juego, seguramente que han leído, el de 16 cuentos, se publica casi 10 años después en Sudamericana, cuando Cortázar agrega 8 cuentos más y saca la edición de Sudamericana en el 64, 56 en México, 64 en Sudamericana, es decir, 8 años después. En ese momento empieza a escribir, en el epistolero se advierte que le dice a los amigos: estoy escribiendo cuentos más largos y que ocurren en París, que transcurren en París. Esos cuentos más largos que transcurren en París son los cuentos de las armas secretas, su libro del 57. El libro del 57, donde están Las babas del diablo, por ejemplo, El perseguidor, algunos cuentos muy famosos de Cortázar. Ese libro es el que se empieza a vender en Argentina. Cortázar marca un antes y un después, no con Rayuela los libros, sino con Las armas secretas. Es el libro que le da fama en Argentina, en el 57. Porque él hace un viaje corto hacia fines de los 50 a la Argentina. Ustedes saben que tenía a su madre y su hermana acá, o sea, Cortázar muchas veces de incógnito, sin que nadie se enterara, venía a la Argentina. ¿Vieron cuando dicen Cortázar se fue en el 51 y nunca volvió? Sí, nunca volvió a vivir, pero viajó muchas veces a la Argentina, aunque muchas veces ni nadie se enteraba que venía a la Argentina. Entonces, ese viaje de fines de los 50 ya tiene una carta de Cortázar donde dice: los editores se frotan las manos y me piden originales. He conocido un monstruo que no conocía, la celebridad, ¿no? Es decir que, por supuesto, dice, los editores se frotan sus manos gordas y, ¿cómo se dice?, pegajosos, no sé, odia a los editores, siempre odió a los editores. En general los escritores odian a los editores, ¿no? Y los editores no tanto porque les dan de comer, pero... esa frase de García Márquez, que todos los editores son ricos y todos los escritores son pobres, por supuesto es mentira. Pero García Márquez fue un militante en favor de los derechos de los escritores y siempre se peleaba hablaba mal de los editores, y los editores les importaba un pito porque era García Márquez, entonces se lo peleaban para tenerlo en su catálogo, le vendía mucho. Cortázar entonces, con Las armas secretas es el texto que empieza a vender. Y aquel trabajo de Ángel Rama que sale en el 82, Ángel Rama le pide los números de venta a Porrúa. Ahora voy a explicar quién es Porrúa, y Porrúa le manda los números de venta, y efectivamente, cuando empieza a venderse Las armas secretas, repunta un poquito bestiario, es decir, que aquel libro que no se había vendido nada, ya Cortázar se hace un escritor conocido. En el 60 se publica su primera novela, Los Premios. Los Premios es una novela que al propio Cortázar no le termina de convencer demasiado. Ustedes saben que Cortázar, después, con el tiempo nos enteramos que Cortázar tenía una novela inédita anterior que se llamó El Examen, y se publicó ya con Cortázar viejo, ¿no? Pero él no había querido publicarla. Entonces publica Los Premios. Ya Los Premios se vende mucho, es una novela que lo empieza a situar en el lugar de un escritor conocido, y en paralelo a Cortázar le empieza a interesar mucho, eso se advierte con mucha intensidad en el epistolario, las conexiones para las traducciones. Si ustedes ven el epistolario de Cortázar, van a ver que buena parte de las cartas son con sus traductores. Él arma una relación con los traductores. En muchos casos traduce a 4 manos, digamos, porque él supervisa capítulo por capítulo las traducciones. Después le voy a hablar de las traducciones de Rayuela, porque en eso iban y venían cartas constantemente, ¿no?
con las traducciones al inglés y sobre todo al inglés y al francés, que eran las lenguas que Cortázar dominaba. Después, cómo lo tradujeron al polaco, qué sé yo, no tengo la menor idea. Pero en ese caso, Cortázar la supervisaba, era muy obsesivo con eso. Hasta la famosa tapita de Rayuela, bueno, disculpen, mi libro de Rayuela está destruido, pero la famosa tapita de Rayuela, esta la dibujó Cortázar. Es decir, hasta la tapa quería obsesivamente supervisar. Ese es el momento que lo conoce a Porrúa. Los premios es el primer libro que edita Porrúa. ¿Quién era Porrúa? Francisco Porrúa era había nacido en La Coruña en el 22, o sea, era español, gallego de nacimiento, pero había venido a Argentina de chico. Y era el director editorial, fue director editorial 10 años en Sudamericana, en el 62 y el 72, antes era el lector de Sudamericana. En el mundo de la edición, Porrúa es una especie de prócer. ¿Por qué? Porque es quien editó Rayuela de Cortázar, quien editó a Alejandra Pizarnik, quien descubrió a Alejandra Pizarnik, y quien, después de 2 rechazos, publicó, dijo, a este tipo hay que publicarlo, y publicó 100 años de soledad en Sudamericana. O sea, tiene el aura de haber sido el padre del boom, digamos, o al menos uno de sus descubridores, uno de sus impulsores. Sin embargo, es un hombre, siempre fue un hombre de perfil muy bajo, este director editorial de Sudamericana. Si ustedes toman los 3 tomos de las cartas de Cortázar, están divididos, ¿no?, en los primeros años. El tomo 2, que es el tomo que podríamos decir del éxito, del momento del escritor exitoso, y se fijan a quién son las cartas, la gran mayoría de ahí son a Porrúa. Después, ya en el tomo 3, la mayoría de las cartas son a Fernández Retramar, es decir, ya está el Cortázar politizado, que se escribe con Casa de las Américas, con la gente de Cuba, pero el tomo 2 son sobre todo cartas a Porrúa. Se escribía intensamente con Porrúa. Bueno, en esas cartas se empieza a ver, le dice, estoy armando algo, que va a ser una bomba en la literatura latinoamericana. Cortázar así se lo dice. Es decir, que él tenía una plena conciencia de que ese libro iba a provocar revuelo. Porrúa le decía, bueno, vieron que hay un capítulo de la creación de Rita Hayworth de Manuel Puig, en que uno escucha lo que es una conversión telefónica, pero uno escucha lo que dice uno del teléfono, no escucha lo que dice el otro del teléfono, como en la vida real. Cuando uno escucha a un tipo que está hablando por teléfono, escucha lo que dice ese, pero no escucha lo que le contesta el otro. Bueno, los epistolarios tienen eso, son las cartas de Cortázar, pero yo no sé qué le contestaba Porrúa. Ahora, muchas veces Cortázar